es un espacio urbanizado donde antes hubo un bosque seco. Por eso es interesante ver cómo nuestros bosques, que aquí estábamos viendo, que tenemos 42 tipos en el Perú, van desapareciendo de la mano de la deforestación y la falta de una conciencia ambiental y el tráfico de tierras. ¿Mm? Eso hay que irlo meditando. Además de que las áreas protegidas, estos espacios geográficos marino-costeros, estos espacios de costa, sierra o selva, que el Estado conserva, lo hace por diversas razones. Algunas se relacionan a funciones que en la ecología le llaman regulatorias. ¿Por qué? Porque la conservación de ese bosque va a regular el clima, va a proteger el lugar contra la erosión y el control de sedimentos, va a proteger las cuencas, porque el bosque retiene el agua, porque el bosque atrae la lluvia, además porque hay hábitats para la reproducción de especies de flora y fauna. Hace poco leía en el ámbito de Telegram que tenemos en el curso, Alexandra, que decía, estoy preocupada por los sismos que pueden venir en cualquier momento. Bueno, junto con los sismos también pueden llegar los huaicos, porque se puede producir un desprendimiento de material en un lugar donde antes hubieron árboles y no pueden retenerse estas grandes rocas, estas grandes piedras, y empiezan a bajar por la colina y empiezan a generar grandes daños materiales en las comunidades que viven al pie de estos lugares. Por eso es que las áreas protegidas, como también las áreas verdes en general, tienen una función, no están de adorno, tienen una función ecológica que no estamos visibilizando. También en este bonito libro, el Parques y Progreso, Áreas Protegidas y Desarrollo Económico en América Latina y Caribe, de la USN y el Banco Interamericano de Desarrollo de 1993, en su página 4, encontrarán que hay funciones ambientales, ¿no? Como de equilibrio climático, como el mantenimiento de capacidad productiva del suelo, como el mantenimiento del equilibrio de los ecosistemas, como el mantenimiento del ecosistema, que las áreas naturales protegidas, como la Reserva Nacional de Paracas, como la Reserva de Pacaya-Samiria, como el Parque Nacional del Manu, o como el propio Centro Histórico de Machu Picchu, cumplen para efectos de permitir el desarrollo de otras formas de vida, aparte de la de los humanos. No debemos olvidar lo que a muchos de ustedes les gusta. Algunos de sus compañeros me decían, yo estoy viendo derecho minero, pero ya me estoy de alguna manera enamorando del derecho ambiental. Bueno, hay que decirles que aquí en el derecho ambiental también vemos las funciones económicas de las áreas protegidas, como por ejemplo el desarrollo planificado de actividades productivas, como el turismo, la investigación, actividades extractivas como de pesca o de recolección de frutos, entre otros. O sea, un área protegida podría ser que sirva con el propósito de hacer un uso más racional de nuestros, o de decir, los recursos naturales. Me gusta más de la naturaleza, o como le gusta a mis amigos de pueblos indígenas, de la Pachamama. Adelante, Alexandra, tiene la palabra. Profesor, un comentario que quería hacer sobre estas funciones reguladoras y ambientales ¿no? que cumplen los bosques es que creo que tenemos la idea errónea de que nosotros debemos proteger y salvar al planeta para preservar la vida, cuando no nos damos cuenta que el planeta se salva solo, en el sentido de que el mismo nos hemos dado cuenta que en la pandemia la flora, la fauna, cómo comenzaba a salir de lugares donde pensábamos que no existían, ¿no? Entonces, que se les otorgue esas funciones a estas áreas naturales protegidas no es tanto por nosotros para
aprovecharlas económicamente, sino porque las necesitamos, y no por nosotros, sino porque es parte de, o sea, nosotros no existiríamos sin eso, y simplemente de una manera egoísta dependemos de ellos, dependemos de la naturaleza. Qué inquietante reflexión nos hace Alexandra Garrido, porque es cierto, en el fondo la conservación de la naturaleza es para nosotros fundamental para nuestra propia subsistencia. Hoy leía en la mañana el informe del Ministerio de Salud que ya determina el inicio de la tercera ola y que va a durar aproximadamente 6 meses, y donde señalan que va a haber cerca, en el mejor de los escenarios, el más conservador, 70.000 personas fallecidas, y en el peor escenario, casi 120.000 personas que ya no nos van a acompañar, y la mayoría de ellos menores de 40, que son los que no han podido vacunarse todavía. ¿Cómo es que no nos damos cuenta que esta pandemia se debió a nuestra falta de cuidado con la naturaleza y al no tener presente la zoonosis que se está dando entre las especies que estamos depredando, traficando, las enfermedades que portan, los virus, las bacterias que portan y que saltan a nuestra sociedad, producto de esta interacción continua que tenemos con lugares que antes no visitábamos y con lugares que estamos desapareciendo? Probablemente esta sea una de muchas pandemias que vengan, porque si continuamos arrasando a la Amazonía y muchos bosques del mundo, van a aparecer nuevas epidemias. La mayoría de las últimas enfermedades, como el ébola, como el SIDA, como estas gripes, estos coronavirus que vienen, son productos de zoonosis. Entonces, bien lo dice Alexandra, o sea, el cuidado del ambiente es en el fondo, de parte de nuestra sociedad, interesado. Y como me lo decía por ahí su compañera que está involucrada en el derecho minero, también hay un interés económico de parte de nosotros, pero podemos equilibrarlo. Todo en manera extrema y radical hace daño. Creo que podemos tener una sociedad con desarrollo sostenible, intercultural y con enfoque de derecho a la naturaleza, si empezamos a pensar que esto no es solamente con la vocación de conservar por conservar, sino de nuestra propia subsistencia y sobrevivencia. Por eso es que en las funciones de áreas protegidas también se contemplan las funciones económicas, porque las áreas protegidas permiten desarrollar actividades agropecuarias, desarrollar actividades energéticas, desarrollar actividades productivas, proveer de frutos, fibras, látex, miel, proteína animal, desarrollo de actividades extractivas y productivas. ¿Cómo es esto posible? Se preguntará usted, si las áreas protegidas yo las concibo como lugares donde no puedo hacer ningún cambio, como un parque nacional como el Manu, o como un santuario histórico como el Bosque de Pomac, o como un parque nacional como el de Cutervo. El asunto es que incluso en los parques nacionales hay zonas donde se permiten determinadas actividades. El asunto es que hay áreas naturales protegidas que se llaman reservas nacionales, donde se promueve el aprovechamiento sostenible, por ejemplo, de actividades pesqueras. Ejemplo, la Reserva Nacional de Paracas. Ejemplo, la Reserva Nacional de Pacaya-Samiria. Ejemplo, la Reserva Nacional del Titicaca. Entonces, cuando concibamos un área protegida, hay que romper el esquema tradicional de que no podamos tocar. Sí podemos hacer determinadas actividades dentro de una zonificación que se hace dentro del espacio protegido. Desde luego, si es un área de uso indirecto, como un parque nacional, como un santuario nacional, ahí no podría hacer casi nada, porque
se debe conservar en el estado en que se encuentra. Pero si es una de uso directo, como una reserva nacional o como una reserva paisajística, pues sí, sí podría intervenir. Funciones sociales: seguridad alimentaria, seguridad de abastecimiento de agua, asentamientos de poblaciones humanas, seguridad en el abastecimiento de agua y también el tema de energía. ¿Y dónde veo estas funciones sociales? Vea usted las reservas comunales. Allí no hay personas adentro, que son los pueblos indígenas, y se crean estas áreas para poder aprovechar mejor los recursos naturales que están allá adentro. En el tema de agua y energía, muchas áreas protegidas, como lo vamos a ver, al proteger cuencas, al proteger ríos, al proteger lagos, permiten que pueda haber un abastecimiento de agua potable para usted y un abastecimiento de agua para poner en funcionamiento las centrales hidroeléctricas. Sin el área protegida, conservando estos lugares, no podríamos hablar de estas otras actividades mencionadas. También hablamos de funciones productivas, ¿no? Provisión de recursos genéticos y medicinales. Muchas áreas protegidas tienen una alta diversidad que no sabemos cuáles podrían ser sus propiedades, ¿no? De la flora, la fauna. Podríamos tener allí la cura para el VIH, la cura para el cáncer, la cura para el COVID, ¿no? Hasta ahora solo tenemos la vacuna, pero si le diera a su profesor y estuviera a punto de ser entubado, no hay medicina que lo pueda salvar por ahora. Y de repente esa medicina está en la Amazonía y no lo sabemos. Y se descubre. Mucha diversidad biológica alberga un conocimiento que podríamos aplicar en el futuro, pero se perdería para siempre si no lo conservamos para las generaciones que vengan y que tengan la tecnología y los conocimientos para aprovecharlo. El mantenimiento del equilibrio de los ecosistemas, sin duda, a nosotros nos parece, con la protección de cuencas que dan muchas de estas áreas protegidas, algo fundamental. Si estas áreas protegidas no conservaran esos lugares, quizás hubiéramos perdido lugares clave para poder desarrollar un mantenimiento de actividades como de agricultura, como de pesca, como de maricultura, entre otros. Leonor de Jesús Yarlequén Orbegoso nos recuerda a las 6:28 de este 18 de agosto del 2021 que a las 6:30 se pasa lista, no a las 8. Hay algunas personas, Alexandra Garrido, que se quedan hasta las 8 aunque el profesor no esté, y marque su asistencia. Alexandra, ¿puede creerlo usted? Me pongo a pensar si es que no es un indicador que me quede hasta las 8 de la noche, pero no te preocupes, Alexandra, no le voy a dar esa interpretación, pero como dice por ahí en el canal de Te lo resumo así nomás, ese alumno o alumna que puso asistencia a las 8 de la noche, es algo inexplicable, ¿no? Es algo que nunca encontrará respuesta para mí, ¿no? Ya nos dirá ese alumno por qué marca esa hora, cuál es su necesidad de hacerlo, ¿no? Pero sigamos avanzando con las áreas protegidas. Octavio Juan de Dios Flores Peso. La provisión de medicina natural, ¿no? Hay medicina que ancestralmente se conocía que tenía algunas propiedades: la uña de gato, la cola de caballo, la manzanilla, ¿no? El quión, ¿no? Muchas plantas que ya las poblaciones originarias de diversas partes del mundo y también del Perú las usaron como para paliar males. Y si desaparecen las áreas protegidas, se pierde también esa posibilidad, ¿no? También la provisión de alimentos de buena calidad. Hay plantas que tienen frutos que aquí usted los toma en el desayuno como algo natural, pero que en otros países son muy caros. Por ejemplo, la palta, en Europa es muy cara, en Estados Unidos es muy cara, ¿no? La lúcuma es una fruta casi originaria de esta parte del mundo y que usted la disfruta acá, pero no se puede disfrutar en otros lugares, ¿no? Y así podría nombrar otros, ¿no? Y tenemos una provisión de alimentos de altísima calidad.
que sin las áreas protegidas esto sería muy complicado, ¿no? Las funciones denominadas portadoras, entre las cuales encontramos la recreación y el turismo, son de las más famosas de las áreas protegidas, porque si usted visita el Santuario Histórico Bosque de Pomac, se va a querer quedar allí una semana al menos para conocer los caminos de este bosque y las historias de las huacas que están en este bosque, ¿no? La belleza escénica del Santuario Histórico Bosque Pomac es impresionante, como lo es del Manu, como lo es del Titicaca, como lo es de Tabaconas Nambaye, como lo es de Manglares de Tumbes, como lo es de Cerros de Motapes, y así podría continuar. Son lugares impresionantes. Por eso es que el desarrollo y la actividad turística es el principal ingreso económico de la población que vive alrededor de áreas protegidas, no solamente de carácter nacional, sino también de las regionales, como el área de conservación regional Cordillera Escalera, como dieron cuenta cuando leyeron el caso, ¿no? Fundamentalmente, las áreas naturales protegidas, para resumir, tienen una justificación para la sociedad que hace razonable no aprovechar estos recursos, mantenerlos para las generaciones futuras o aprovecharlos de una manera muy cuidadosa, porque me permiten contar con hábitats de especies únicas, raras, porque me permiten conservar climas únicos, porque me permiten conservar ecosistemas para que el clima esté controlado, porque me permiten tener la posibilidad de proveerme de agua para fines de consumo humano o para fines energéticos, y porque me permite desarrollar actividades turísticas, además de actividades de prospección, investigación, medicina, y hay un largo, etcétera. Entonces, cuando les pregunten por qué es importante un área no protegida, saque su lista y un largo, etcétera, porque hay muchas razones. Estas que yo digo son unas cuantas, pocas, pero si viene alguno de mis amigos biólogos, como Alicia de la Cruz, como Mechelau, entre otras, van a contarles muchas más justificaciones que se pueden estar dando. Pero como mis amigos del derecho minero, del derecho corporativo, también les gusta que le hable de la contabilidad y del dólar que sube, baja. En términos económicos, también hay una valoración de las áreas protegidas en una contabilidad ambiental nacional, donde veo que hay un valor total del ambiente en función de los usos que le dé o no usos. Ya esto lo hemos visto en una clase anterior, vamos a repasarlo. El valor de uso directo, por ejemplo, se entiende como aquellos productos que están dispuestos en el mercado y tienen un valor comercial establecido, es decir, conocido, tales como el alimento, que sabemos cuánto vale y consumimos, y se podría decir que a diario otros productos con esa misma característica son la salud, la biomasa, la recreación. Un área natural protegida. ¿Me provee de castañas? Claro que sí, claro que sí. Hay en Madre de Dios áreas protegidas que tienen castañas. Un área protegida como el Manu no me provee turismo, claro que sí, como la del Santuario Histórico Bosque de Poma, como el Santuario Histórico de Machu Picchu, como la Reserva Nacional del Titicaca, como la Reserva Nacional de Pacaya Samiria, todas me promueven turismo y recreación, y eso significa un ingreso económico. O sea, que yo podría valorar económicamente en función de las actividades productivas que se pueden desarrollar en un área protegida estos espacios. Y podría justificar económicamente su existencia y su mantenimiento. Claro está que incluso para los economistas existen valores de uso indirecto, ¿no? Es un bien del cual hay beneficio indirecto para la sociedad, tales como el aire, las fajas marginales de los ríos o los bosques de protección, que no tienen valor comercial preestablecido en el mercado, pero que los necesitamos para nuestra propia subsistencia. Un bosque de protección me evita catástrofes ambientales, me evita entrar en una crisis hídrica, un estrés hídrico, y así lo demuestra el bosque de protección de San Carlos.
Eh, Hay también un valor de opción para los economistas que se define como esos valores que se proyectan a futuro, no importa si son de uso directo o indirecto. Estos son la bioprospección, que es la investigación y avances de farmacéutica, alimentaria y cosmética, como también la conservación de hábitats. O sea, cuando yo decido aprovechar un área protegida en turismo, también decido no hacer minería, no hacer actividades petroleras, no hacer actividades extractivas, si es que estas no son compatibles con esta actividad turística o esta actividad de conservación. Y entonces aquí hay un valor de opción, o sea, ¿qué prefiero? La bioprospección, el turismo, el avance de la farmacéutica, el tema de asegurarme el tema alimentario, el tema de descubrir nuevos cosméticos como Natura, que utiliza esta filosofía de que todo sea natural, o el aprovechamiento inmediato de sacar minerales, sacar recursos energéticos y perder para siempre especies y hábitats, climas que ya no van a volver. Esta es la coyuntura a nivel económico, ¿no? Tener en cuenta ese valor de uso directo, indirecto y valor de opción que tienen nuestra naturaleza, nuestros recursos naturales, nuestro ambiente. Ya lo hemos visto en el manual de valoración económica ambiental del Ministerio del Ambiente, y también en su guía, que ahora está en proceso de actualización, que hay un valor delegado, ¿no? Que se refiere a la prevención de los cambios irreversibles de la naturaleza y de los hábitats. Ejemplo, el Santuario Nacional del Tabaco en Nambaye. Si yo quiero que exista este santuario, estoy también decidiendo que se conserve para generaciones futuras con una finalidad, evidentemente, de que permita que otras nuevas generaciones puedan aprovechar los recursos que tiene y además puedan beneficiarse del estado de clima y de la diversidad que contiene. Ese es el valor delegado. Yo renuncio a un aprovechamiento presente en pos de que las generaciones que vengan puedan tener ese aprovechamiento. Qué altruista, ¿no, Alexandra? Eso a veces lo tenemos que hacer obligado, porque si nos preguntaran, literalmente nos comeríamos la mayoría de áreas protegidas sin pensarlo, por satisfacer necesidades básicas presentes. Eso se entiende. Por eso es que este ciclo, este mes, estamos leyendo. ¿Qué libro? ¿Alguien me puede decir qué libro hemos dejado para la lectura? Kerlin, Mechorita. ¿Qué libro estamos? Ecologismo de los pobres, ¿verdad? Efectivamente, porque leyendo este libro entiendo por qué pasan algunas cosas en mi ámbito nacional y por qué se suscitan los conflictos ambientales y las diferentes valoraciones que tenemos de la naturaleza, ¿no? Último concepto, valores de existencia. Entran todos los conocidos por nosotros como hábitats, especies, genes, ecosistemas. Ejemplo, el Parque Nacional de Cutervo. Muchas veces, y lo hemos conversado en clase pasada, yo quiero que exista una diversidad biológica independientemente que me beneficie a mí o le puede beneficiar a las generaciones futuras. Yo quiero que exista. Valoro su existencia, valoro que continúe existiendo el gallito de las rocas, el oso de anteojos o la taricaya. Simplemente yo como ser humano y como sociedad quiero que continúe perpetuándose esa especie, ese bosque seco, ese bosque amazónico, ese bosque de selva baja. Quiero que siga existiendo ese río, independientemente de los beneficios económicos o sociales que tenga. Estas son las valoraciones económicas que existen, ¿no? Y que se pueden también tomar en cuenta en la argumentación jurídica que se presente en algún momento cuando tengamos que decidir por X o Y razón desaparecer un área protegida, reducirla o también crearla, ¿no? Acá, en este contexto, vienen estas discusiones. ¿Por qué mantener un área protegida? ¿Por qué no desaparecerla? ¿Por qué reducirla o por qué ampliarla? Y ahí entran estas
argumentos. Valoración del Servicio Ambiental de Provisión de Agua con base en la Reserva Nacional de Salinas y Aguada Blanca, cuenca del río Chili, fue uno de los primeros estudios que demostró cómo un área protegida como Salinas y Aguada Blanca era fundamental para que el Serapal de esta otra región, Arequipa me parece que es esta, pueda proveer de agua de alta calidad a los pobladores, a sus consumidores, a sus usuarios. Que si esta área protegida no existiría, el agua tendría una calidad como la de nuestro querido río Rímac, donde tenemos en Lima una de las peores aguas y tienen que ser tratadas y no siempre quedan bien. Tenemos en el agua, en algunas zonas, metales pesados. Tenemos un agua de baja calidad. En Arequipa, por ejemplo, con Salinas y Aguada Blanca, su agua es muchísimo más saludable porque tienen una reserva nacional. ¿Qué hubiera pasado si hubiéramos protegido el río Rímac y hoy día Alexandra podría decirme, profesor, mañana me voy a bañar en el río Rímac y me va a acompañar Isabela, Octavio e Isaac? Vamos a bañarnos en el río Rímac. ¿Hoy día usted se atrevería, Alexandra, a bañarse en el río Rímac? No lo haría si estuviera limpio, profesor, porque respetaría las especies que viven ahí. Pero para siquiera visitarlo, ya no bañarse. Ah, claro, de visita, sí, 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 pero entiendo que en un pasado antes de que se contamine era una zona de pesca por camarones, ¿no? Entonces yo creo que si impulsamos eso a medida que ahí quiera bañarnos, vamos a perder la biodiversidad que ahí es natural. Entonces preferiría que no, preferiría verle los camarones ahí antes que bañarme. Pero sí, sí hay un área que es especialmente para bañarse normal. Lamentablemente hoy día eso no es viable. Ahora ningún camarón podría sobrevivir en esas aguas y ustedes y nosotros bebemos de ese río y del Mantaro y de otros. Y se preguntan si estos ríos, ¿por qué no tienen una alta diversidad biológica? ¿No será porque no están sanos? Y ese es el agua que se trata y ese es el agua que bebemos. ¿No nos beneficiaríamos o nos hubiéramos beneficiado si cuidáramos los ríos que proveen de agua a Lima? ¿No sería bueno una recuperación de estos ríos para que tenga vida de nuevo y no solo basura? ¿Y no solo residuos sólidos? Esa es la gran pregunta que debemos hacernos y Áreas Protegidas, la clase, nos hace preguntarnos, ¿no? Sigamos adelante y pongámonos un poquito alegres, que hay otros que tienen mejor suerte que nosotros y que, por ejemplo, gracias a la Reserva Nacional de Junín, hay represas que generan electricidad en algunos lugares del Perú. Por ejemplo, la Central Hidroeléctrica Santiago Antúnez de Mayola y las represas de Tablachaca y Malpaso se benefician de la existencia de la Reserva Nacional de Junín. Como también la Restitución también se beneficia de la Reserva Nacional de Junín. Miren cómo dos centrales hidroeléctricas no tendrían cabida ni existencia sin esa reserva que protege la cuenca, que protege los recursos hídricos, que protege la diversidad biológica, que protege los bosques para que haya agua, ¿no? El Cañón del Pato, esta famosa central hidroeléctrica que yo les recomiendo un día ir a verla. Es impresionante la obra arquitectónica, ¿no? No sería posible sin un Parque Nacional de Huascarán que conserva ese recurso hídrico, ¿no? Y así podría continuar, ¿no? Machu Picchu con la central hidroeléctrica, sin el centro histórico Machu Picchu no funciona. ¿Y qué es lo que quiero decir con este ejemplo? Que la conservación puede ser articulada a actividades energéticas y productivas y conseguir un equilibrio que me permita tener la naturaleza en estado óptimo y también satisfacer necesidades humanas. Esto es posible, ¿no? Y la fuente de este cuadro no es del profesor, fuente del Ministerio de Energía y Minas, Comité de Operaciones Económicas del Sistema Interconector Nacional, y es del 2005. O sea que ya hace tiempo sabemos esto. Entonces, ¿por qué no cuidamos e invertimos más en las reservas, en las áreas protegidas, en los parques, en los bosques?
¿Por qué los dejamos a su suerte y solo tenemos 700 guardaparques para todo el Perú, para que cuide todas las áreas protegidas? La respuesta me parece que sí existe. No estamos valorando los espacios protegidos. Estamos esperando que igual como el COVID llegue porque fuimos unos irresponsables, no cuidamos ni protegimos la diversidad biológica y al final pagamos la cuenta. Pero ¿quiénes van a pagar la factura? Probablemente sus hijos y sus nietos y las generaciones que vengan, si no tenemos una mayor preocupación por una verdadera conservación de nuestros espacios protegidos. En el Perú la institucionalidad sobre áreas protegidas podríamos encontrarla allá lejanos 70, donde el Ministerio de Agricultura tenía unidades que permitían el control forestal, el control de áreas protegidas. Recuerden que la primera área protegida es la de Cutervo, que se crea por los 70. En los 80 esto va mejorando en el Ministerio de Agricultura, con el servicio forestal. Y ya en los 90 llega el famoso INRENA, Instituto Nacional de Recursos Naturales, que tiene en su interior la Intendencia de Áreas Naturales Protegidas, que luego se transformaría en el hoy conocido Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas. ¿Sí? Esa es la institucionalidad de nuestras áreas protegidas y vemos que es reciente, probablemente demasiado joven, y probablemente si hubiéramos sido como Estados Unidos, que empezó a principios del siglo XX, con el Parque Nacional de Yellowstone, quizás tendríamos mucho más diversidad biológica. Pero aún a pesar de haber perdido tanto tiempo, aún a pesar de haber depredado, de haber destruido, deforestado, invadido, traficado especies, diversidad y desaparecido ecosistemas, el Perú sigue teniendo una alta riqueza de diversidad biológica. Estamos entre los 5 países con más riqueza de diversidad biológica, de climas, de animales, de plantas. Y ese es nuestro verdadero valor. Por eso es que a veces es un poco injusto decir que somos un país minero. Yo diría que somos un país de áreas protegidas, un país de alta diversidad biológica. Y también tenemos minas, también tenemos petróleo, pero estas se acaban, se agotan. En cambio, estos recursos son renovables. La mayoría, ¿no es cierto? Los árboles, la diversidad, salvo que los extingamos, ¿no? Y este es el gran reto de las áreas protegidas. Conforme van avanzando las presiones económicas, ¿cuántas van a todavía sobrevivir de cara a esta necesidad por producir más, por consumir más, por crecer sin límite, porque necesitamos llegar a quién sabe qué cifra? Nunca entendí cuál es el techo económico. Simplemente siempre dicen hay que seguir creciendo, pero no se sabe hasta cuándo. Y esa es la preocupación que desde acá la cátedra manifiesta, ¿no? Y si empezamos a decrecer un poquito para mantener espacios necesarios para nuestra propia subsistencia, hay que pensar en eso también. ¿Qué ocurrió con el Instituto Nacional de Recursos Naturales en el 2008, cuando se crea el Ministerio del Ambiente? Pues lo que ocurre es que se fusiona por absorción una parte, la denominada Intendencia de Áreas Protegidas, con el Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado, CERNAP. La Intendencia de Recursos Hídricos va a parar a la Autoridad Nacional del Agua y la Intendencia Forestal y de Fauna Silvestre va a dar lugar, a ver, Alexandra, ¿qué entidad? No se me ocurre. Al CERFOR. Al CERFOR. Sigamos avanzando. El Servicio Nacional de Áreas Protegidas es un organismo público técnico especializado del Ministerio del Ambiente que tiene subjetividad, que tiene personería y tiene competencias a nivel nacional. Eso es lo que dice su norma de creación. Se compone de un consejo directivo, de una presidencia del consejo directivo. Luego va bajando, y lo que más nos interesa es que vean que tiene una jefatura de áreas protegidas, que son las que se instalan en estas reservas, parques, santuarios,
y donde a su vez tienen personal administrativo, guardaparques, que hacen las labores de campo. En el Consejo Directivo actualmente no hay una representación de ONGs ambientales ni de pueblos indígenas, y una recomendación es esta, ¿no? O sea, las áreas protegidas no solamente son una preocupación del Estado, sino también de las universidades, sino también de las ONGs, sino también de los pueblos indígenas. Deberíamos estar allí, mi estimada Leonor, Melchorita, Isabel, Kerlin, Lady, deberíamos estar allí representados, ¿no? ¿Por qué no estamos, no? ¿Por qué no Viernes para el Futuro? ¿Por qué no en el Centro de Estudiantes de Ingeniería Ambiental? ¿Por qué no una ONG ambiental forma parte de ese consejo directivo para que escuchen también nuestras preocupaciones y no solo se decidan las cosas desde el Estado? ¿Alguien ha opinado? Levantó la mano Leonor de Jesús Yarlequén. Adelante. Sí, profesor. Por ejemplo, los pantanos de Villa, ser un área protegida, cuenta con un consejo directivo. Y además de esto, hablando de las ONGs, por ejemplo, hay convenios que se celebran con ONGs para que hayan también capacitaciones, para que haya también talleres, y esto ayuda bastante también para los estudiantes que, digamos, en este caso hemos sido pasantes de Provilla, que es la autoridad de los pantanos de Villa en este caso. Entonces, creo que también pueden colaborar o pueden participar las ONG, quizás no en una estructura jerárquica, pero sí mediante convenios. Melchorita, ¿qué piensa usted? ¿Debería haber en el consejo directivo una representación de un organismo no gubernamental ambiental de jóvenes, por ejemplo? Ahora que les recuerdo, los jóvenes en materia ambiental, a Greta, no sé si la conocen, y a otras activistas muy jóvenes han puesto el tema del cambio climático, han puesto el tema de derechos de los animales, han puesto el tema de derechos de naturaleza, entre otros. ¿No deberían también ser parte del consejo directivo una representación de la sociedad civil en general, de la universidad preocupada en materia ambiental, de los pueblos indígenas que viven dentro de las áreas protegidas y no forman parte del consejo directivo? ¿Qué piensa usted, Melchorita? Sí, definitivamente, profesor. Lo que usted menciona, lo de los jóvenes, de todos los actores que están involucrados y que les corresponde principal interés, ¿no? Porque, por ejemplo, lo que actualmente se hace es sencillamente consultarlas mediante opiniones o mediante estos mecanismos de participación ciudadana para, bueno, los ciudadanos. Y bueno, también, por ejemplo, les pasan documentos a las ONGs y demás. Pero a la hora de a la hora de tomar la decisión, que es donde finalmente se decide qué se va a hacer y qué no, y cómo se va a hacer, pues no están involucrados a los que les interesa realmente, ¿no? Entonces, al final lo que se hace es legislar desde lo que se cree, o actuar o gobernar desde lo que se cree, pero pues no se observan realmente. Vean, ¿cuál es la legitimidad para que los jóvenes también tengan una representación en un consejo directivo como el de el CERNAP? Se cortó, Melchorita, parece tú, o yo dejé de escucharte. ¿Se me escucha, Alexandra, o es mi micro? Sí se escucha, profesor. Bueno, entonces vamos a ir cerrando esta idea que estamos dando aquí en la clase, ¿no? El consejo directivo tendría necesidad de tener una representación de movimientos juveniles ambientalistas, porque finalmente las áreas naturales protegidas tienen una vocación de un beneficio para las generaciones futuras. O sea, yo conservo muestras representativas de la diversidad biológica para que se beneficien personas en el futuro. Esas personas en el futuro son ustedes, los jóvenes. Por eso que tendría una razonabilidad, porque en última instancia, aquellos que son consejo directivo, la mayoría pasa los 40, 50 años, ya han disfrutado de muchos de los recursos naturales, y lo que guardamos para más adelante, pues será para ustedes. Por eso es que hay una legitimidad. ¿Por qué los pueblos indígenas también deberían estar en el consejo directivo? Porque
habitando el interior de áreas protegidas, resulta legítimo que ellos también decidan qué ocurre dentro de las áreas protegidas, cómo se regulan las áreas protegidas y qué beneficios podríamos obtener para que éstas se sigan manteniendo a partir de cooperación internacional. Nos estamos quedando 15, no sé qué ha pasado, están fugando, vamos a seguir avanzando. ¿Qué son las áreas naturales protegidas y su desarrollo sostenible? Recordemos que la UISN en 1992 definió las áreas protegidas como una superficie de tierra o mar especialmente consagrada a la protección y el mantenimiento de la diversidad biológica, así como de los recursos naturales y recursos culturales asociados, que es manejada por medios jurídicos u otros medios eficaces. Espacios naturales especiales, valorados por la sociedad y que brindan bienes y servicios. La UISN, se recordarán, nace a mediados del siglo XX y promueve la conservación de espacios, fundamentalmente para conservar animales y plantas, porque concibe que éstas tienen que seguir perpetuándose en el tiempo por una obligación ética que tienen la sociedad con la naturaleza. Esta visión, que es en parte muy ecocéntrica, muy biocéntrica, finalmente se plasma en la construcción de un instrumento jurídico que es lo que se denomina espacio protegido o área natural protegida, que implica la creación, vía una norma, de un resguardo legal a un determinado espacio de tierra, de agua, de bosque, de diversidad biológica, para que tenga una mayor rigurosidad del Estado en cuanto a permitir o no permitir actividades productivas, para conservar diversidad biológica y para mantener ese estatus de ecosistemas en lo posible intacto. Esa es la mirada de UISN y se mantiene vigente desde el inicio. Las áreas naturales protegidas, para que pueda haber un desarrollo sostenible, tienen que considerar, primero, que en un área protegida se puede hacer educación ambiental. Por ejemplo, esta clase no la deberíamos dar con 16 personas, éramos 20 al principio, por ejemplo, se aburrió y se fue porque dijo, no me gusta la figurita. Pero ¿qué hubiera pasado si los 20 estuviéramos en la Reserva Nacional de Paracas o en el Santuario Histórico Bosque Pomac y esté dando la clase allí, con ustedes caminando, como los peripatéticos, ¿no? Caminando ahí en el sendero y miren, esto es educación ambiental, estamos viendo avistamiento de aves, ¿no? Que es una actividad que también es económica, estamos viendo cómo se aprovecha el algarrobo, estamos subiendo a la huaca, es educación ambiental y es uno de los servicios que me provee el área natural protegida. También me provee la posibilidad de monitorear el ambiente para hacer ciencia, cómo crece una determinada especie de bosque, cómo se comporta el oso de anteojos, cómo se aprovecha el algarrobo, etc. Permite también la conservación de la flora y fauna con fines, ya hemos visto, para actividades cosméticas, actividades científicas, actividades asociadas al propio aprovechamiento productivo. Permite la protección de procesos de aguas y suelos, se conservan ríos y cuencas y lagunas dentro, cochas dentro de las áreas protegidas. También permite el aprovechamiento de recursos naturales, recolección de frutos, aprovechamiento también de madera, aprovechamiento de especies, aprovechamiento de diversidad biológica en general, ¿no? La recreación y el turismo. Y también, no olvidarlo, valores culturales y religiosos. Existen huacas que tienen un significado cultural para las personas, pero también existen territorios ancestrales que los indígenas lo tienen y por eso es que están dentro del área protegida. En síntesis, la razón de ser de un área protegida no es solamente conservar un lugar y un grupo de animales y flora, sino también concatenarlos a estas otras actividades que forman parte de su justificación de existencia. Su compañera Alexandra nos ha dicho que quiere hablarnos sobre particular. Díganos, adelante. Una pregunta, profesor. Usted, cuando habla de este aprovechamiento para cosméticos,
entiendo, ya me puso el ejemplo de Natura. ¿Existe una regulación que les diga administrativamente cómo deben aprovechar esto? Porque a nivel mundial entiendo, ¿no? Hay ciertos límites que hay marcas, ¿no? Diferentes que se acoplen a esto, pero yo hasta donde sé, Perú no regula esto, ¿no? Es una buena observación la de Alexandra, porque en realidad mucha de la normatividad de áreas protegidas no tiene un subsiguiente desarrollo en el ámbito de normatividad nacional. Y yo diría más que el tema de los cosméticos, diría, si hemos dicho que la belleza paisajística es un recurso natural por el cual debe haber una retribución económica para el Estado y las áreas protegidas tienen un montón de belleza paisajística, ¿dónde está el reglamento y dónde está cuánto se debe cobrar por esa belleza paisajística? Profesor, ¿cómo puedo ver eso? Cuando me tomas una fotografía y esa fotografía aparece en una publicidad, como suelo verlo en televisión, ¿cuánto se le está pagando al Estado y cuánto está yendo al área protegida para contribuir a su conservación? Cuando filmo un documental que va a traer ganancias al productor, cuando filmo una película en un área protegida que va a traer ganancias a la productora, ¿cuánto va al área protegida? Solamente hablando del aprovechamiento del recurso natural de belleza paisajística ya tengo serios problemas, porque tengo una ausencia de reglamentación. Y hablando de los cosméticos y su forma de asociarlos al aprovechamiento de la diversidad biológica que puede estar dentro del área protegida, tendríamos que decir que no hay una regulación. Hay un sentimiento, hay un sentido, hay un objetivo de todas las áreas protegidas a nivel mundial de que eso tenga que ser así, pero no hay a nivel mundial, no solo Perú, un desarrollo normativo bastante prolijo, salvo excepciones, sobre el particular. ¿Y por qué? Porque la mayoría de marcas suele no pagar las patentes, no pagar los conocimientos tradicionales ancestrales de los pueblos indígenas que, por ejemplo, primero conocieron por qué determinado pigmento te da un color negro muy intenso a tu cabello y ellos lo patentan y lo hacen suyo. Entonces, el pirateo en la diversidad biológica es uno de los problemas más grandes que existen en el mundo. Y sí, has dado de clavo, mi estimada Alexandra. Finalmente, los que se aprovechan de estos conocimientos son aquellos que tienen los recursos para poder hacerlo patentar y aquellos que los descubren, normalmente los pueblos originarios o locales, no llegan a disfrutar de esos beneficios, y menos el área protegida de donde vino ese conocimiento, ¿no? ¿Alguno de ustedes está poniendo su manito o ha dicho algo que me ha sonado? ¿Quién quiere hablar? Yo, profesor. Sí. Hace poco había visto que en México había sucedido algo parecido con una comunidad indígena que estaba denunciando, digamos, públicamente, no por vía legal, que se estaba usando tejidos ancestrales de ellos, de herencia azteca, con patentes a nombre de una empresa textil ahí en México. Y bueno, ya que usted lo ha sacado a colación, ¿no? Me dio curiosidad, ¿de qué forma uno podría reivindicar eso por la vía legal, ¿no? Porque no conozco el mecanismo. Hay una unidad en Indecopi que registra los conocimientos ancestrales de los pueblos indígenas. Por ejemplo, la forma como cultivan el café o una determinada especie de café. Sin embargo, otra vez me parece que el error es que están esperando que lleguen hasta Lima, mis estimados estudiantes, y no yendo al lugar a ellos mismos inventariar ese conocimiento colectivo, ancestral. Entonces estamos lejos todavía de una protección eficaz de la propiedad intelectual de estos conocimientos indígenas ancestrales. Y tenemos serios problemas, por ejemplo, en el caso de la uña de gato, en el caso de la maca y varias plantas que luego se manufacturan y se venden con grandes propiedades que en verdad ya habían sido descubiertas por nuestros pueblos originarios. Esa es la biopiratería, y esa es una de las cosas que es muy común en áreas protegidas. Y por eso es que cuando pensamos en riqueza del Perú, no pensemos en minerales, sino también este conocimiento, esta diversidad que nos podría ser de una interesante renta, pero que no estamos visualizando. Estamos dándola pragmáticamente a lo que siempre da dinero, cuando en realidad ya sabemos que los grandes activos intangibles son estos,
propiedad intelectual, ¿no? Ahí está la oportunidad, mis estimados sanmarquinos. Vamos ahora, sobre la 7 y 4, a explicarles que las áreas protegidas se dividen en dos categorías a nivel de lo que es la doctrina de áreas protegidas, no solo Perú, sino a nivel mundial, ¿no? Lo que dice la BioSM, ¿no? Por un lado tenemos la de uso directo y las de uso indirecto. Las de uso indirecto son áreas naturales protegidas donde tú no puedes hacer una actividad extractiva o simple y llanamente destruir o afectar ambientalmente el lugar. Para ponerlo en sencillo, no puedes hacer minería, no puedes hacer actividades petroleras, no puedes hacer actividades gasíferas, no puedes poner una central hidroeléctrica, no puedes poner un tren, no puedes hacer una ciudad dentro, porque su destino es conservar el lugar tal y como lo encontramos cuando fue creada el área protegida. Desde luego que si hay zonas intervenidas antes del área protegida, podemos mantener esas zonas en el estado en que se encuentran, porque ya las encontramos así, y allí se podría permitir una especie de actividad intervencionista muy acotada, pero no más, no crecer eso. Dentro de estas áreas encontramos a los parques nacionales, a los santuarios nacionales y al santuario histórico. Ya veremos qué son cada una de estas categorías. Por ahora quédense con esos tres nombres. Y por otra parte, tenemos las áreas protegidas de uso directo, que son áreas protegidas que, si bien es cierto, llevan en su interior animales y plantas, diversidad biológica, lugares emblemáticos, climas, geografías, espacios singulares que proteger. A pesar de eso, se puede permitir el aprovechamiento de recursos naturales, el desarrollo de actividades productivas que tienen un nivel de impacto, vamos a decirlo, significativo en la naturaleza. Como por ejemplo, la pesca, por ejemplo, determinadas actividades industriales, manufactureras, etc. ¿Cuáles son esos lugares? El refugio de vida silvestre. Un ejemplo que podríamos ir si no estuviéramos en pandemia, con ahí a la cabeza mi estimada Leonor nos llevaría. Volvimos a 17, miren, esto se fluctúa mi clase, van y vienen. Nos podríamos ir, Leonor, a los pantanos de Villa, ¿no? Guardamos distancia, 1 metro por cada uno, imaginemos que estamos allí dando la clase, ¿no? Qué bonito sería. El refugio de vida, un refugio de vida silvestre como pantanos, te permite apreciar que, a pesar que hay urbanizaciones, a pesar que hay actividad humana muy intensa en el lugar, reconoces que ese hábitat debe mantenerse tal cual porque hay vida. Hay vida en forma de aves, hay vida en forma de reptiles, hay vida en forma de determinadas plantas que crecen allí y hacen un entorno bastante agradable a pesar de su alta intervención. Un refugio de vida silvestre como la reserva, un refugio de vida silvestre como pantanos, me da esa posibilidad. Pero hay otras lugares donde probablemente no hay diversidad biológica, ni siquiera como la que hay en un refugio de vida silvestre, sino básicamente lo que valoro es la belleza del lugar. O sea, podría ser que hayamos puros humanos, puros pueblos andinos, casi nada de diversidad exótica, ni no exótica, ni originaria, nada. Pero el lugar es bellísimo, una montaña, un pueblo enclavado en los Andes, un lugar que se ve espectacularmente bello. Ese lugar, por esa belleza paisajística, puede ser protegido bajo la categoría de reserva paisajística. O sea, protejo la belleza. Y por eso les decía, si nosotros cobráramos por las fotos, los videos, los documentales y la belleza paisajística que es aprovechada por los operadores turísticos, como por ejemplo cuando me llevan por el Amazonas y no pagan un céntimo por aprovechamiento y sin embargo cobran muy bien en dólares, pues habría un ingreso interesante para la propia conservación del área, porque sin esa belleza no tendría su trabajo, ¿no? Aunque sea algo simbólico, $1, $0.50, lo que fuere, eso ayudaría a su conservación.
Tenemos también los bosques de protección, las reservas nacionales, las reservas comunales, los cotos de caza, que ya vamos a ver más adelante, ¿sí? Más adelante. Hay que decir que los cotos de caza no son un área protegida reconocida por la IUCN. Los cotos de caza son lugares donde se supone que yo preservo animales para ir a cazar. Y entonces, ¿por qué los tengo en un área protegida? ¿Por qué en el Perú lo tengo como un área protegida? Porque nuestro país es tan, pero tan diverso y tan increíblemente rico en animales y plantas, que aun cuando yo haya destinado un lugar para que las personas vayan a cazar un determinado animal, independientemente de ese animal que se va a cazar en la temporada de caza, el lugar va a albergar otras especies que merecen protección a propósito del coto de caza y que no son objetos de caza. Entonces, el coto de caza en un país europeo como Inglaterra, España, pues sería pues para cazar un ciervo, sería para cazar una vizcacha, lo que fuere que ahí hayan puesto para perseguir y dar rienda a su instinto cruel de matar a un animal por puro placer. No, en el Perú tenemos esa posibilidad de que el coto de caza albergue otras especies que son importantes y sirvan como un mecanismo de protección del lugar. Por eso se le considera protegida, pero si vas a IUCN, te vas a un Congreso Nacional de Protegida, no se te ocurre decir el área protegida es un coto de caza porque te van a mirar raro y van a decir, oiga, ¿de dónde viene usted? Porque piensan en el coto de caza europeo, donde prácticamente solo existe ese animal que va corriendo y usted con sus perros y su rifle persiguiendo, ¿no? Como aparece en las películas donde habían esas prácticas en la época de la Edad Media y hasta la fecha continúa eso produciéndose en lugares como Estados Unidos, ¿no? En Estados Unidos tú tienes una licencia y los ejemplos de regulación económica, la mayoría son de esto, ¿no? De licencia para cazar tu cocodrilo, licencia para cazar pato, licencia, o sea, eventualmente esos lugares donde tú vas son cotos de caza. No son áreas protegidas, son lugares donde tú pagas por esa licencia, con un derecho. Es ese modelo que funciona ya muy bien. Acá en el Perú es tan increíble nuestro espacio natural que crecen otras especies que no necesariamente eran las que yo buscaba hacer objeto de un comercio, ni un tráfico, ¿no? Sigamos avanzando, siglo 7 y 12. Y digamos, ¿qué es un sistema nacional de áreas protegidas por el Estado? Es un mecanismo que se crea para que las áreas naturales protegidas que yo cree tengan una articulación y puedan funcionar como un sistema y no de manera unitaria, no de manera individual, sino que se articulen. Si yo creo el santuario histórico Bosque de Poma y luego creo un área protegida cerca de ella o creo un área de conservación regional cerca de ella como Chaparrí, lo hago porque estoy en el contexto de un sistema, o sea, voy pensando que cada área protegida suma a la conservación y me gusta que estén cercas porque voy a poder conectar los espacios. El problema que pasa con la diversidad biológica, mi estimada Marielé, mi estimada Lady Stephanie, es el siguiente. Ellos no conocen los límites ni las fronteras de las áreas protegidas y cruzan nomás. Y entonces, ¿qué hacemos? ¿Cuál es la alternativa, mi estimada Marilé, si no conocen y los peces se van del área protegida y salen a otro lugar? ¿Qué hacemos? ¿Ponemos un cerco? ¿Les ponemos letreros? ¿Qué hace usted en ese contexto? A ver, díganos usted, ¿qué podría hacer, Marilé? Igual protegerlos, doctor, porque se supone que ese es su área natural, donde ellos van a fluir dependiendo del lugar, de las estaciones, ¿no? Porque tengo entendido que la mayoría de peces también, o sea, no están estáticos en una sola parte del río, sino se van a otro de acuerdo a la temperatura y la cantidad de alimentos que tengan a disposición. Efectivamente, y como no es posible decirle al señor pez, oiga, regrésese que haya esa área protegida donde ahí no lo van a molestar, empezamos a crear espacios buffer, espacios de amortiguamiento llamados zonas de amortiguamiento alrededor del área protegida. Pero además empezamos a crear otras formas de conservación a su alrededor, como áreas de conservación regional, como áreas de conservación privada,
y como otras áreas naturales protegidas. Todo eso forma parte del Sistema Nacional de Protegidas. Esa manera de ver que no es solo crear un área protegida, sino crear alrededor de ella mecanismos que permitan que las especies puedan conectarse más allá del lugar que originalmente ha sido elegido para protegerlas, ¿no? Por eso hablamos de que un área protegida tiene un componente físico, que es el geográfico, un componente social que involucra una educación ambiental intensa donde sepamos, aunque salga el animal del lugar de protección, que no debemos matarlo, no debemos cazarlo, no debemos comer porque es una especie en peligro de extinción, ¿no? Y un marco legal, conociendo bien la legislación de áreas protegidas para no invadir, para no traficar la tierra, para no construir una casa, para no talar un árbol, para no destruir un ecosistema, ¿no? Eso es importante en un sistema nacional de áreas protegidas que debe interactuar en sus tres componentes, ¿no? Las áreas nacionales protegidas, en conclusión, no pueden estar aisladas unas de otras, sino que deben conectarse. ¿Y cómo se conectan? Ya lo hemos dicho, tratando de hacer áreas protegidas cercanas, tratando de hacer zonas de amortiguamiento lo más grandes posibles, o tratando de generar lo que denominamos corredores de conservación, que son como lugares donde ya sabemos que las especies transitan, esta especie se va a este lugar por este camino, siempre lo hace, pero no puedo proteger ese camino porque ahí está en medio de la ciudad, está en medio de una actividad económica. Pero en la práctica, aunque no sea área natural protegida, yo desarrollo un ordenamiento territorial que, aunque no haga intangible el área, lo denomine una especie de corredor biológico donde permitamos que las especies recorran ese camino para que puedan intercambiar genes, para que puedan transitar, para que puedan migrar. O sea, el área natural protegida no funciona sin corredores de conservación, sin corredores biológicos y sin mecanismos que permitan que lo que está a su alrededor no está interactuando de una manera amistosa con ellos. Si pensamos al área protegida como un castillo donde no podemos dejar entrar a nadie, no vamos a sobrevivir. Ese fue el gran error del área protegida gemela de Santuario Histórico Bosque Poma, que ya no existe. Había una igualita, idéntica. La invadieron y acabó todo, porque no habíamos tenido un cuidado de explicar que el área protegida solo con su creación no basta. Tienes que articularla a su entorno y a su vez de su entorno a nivel nacional. ¿No? Aquí, por ejemplo, estas especies que están en este lugar seguramente no solamente tendrán que estar van a migrar, ¿no? El río sigue andando y ese recorrido hay que tener una estrategia de conservación. Los objetivos de un sistema de áreas protegidas básicamente es la conservación de diversidad biológica de plantas y animales únicos en el mundo y en el país. O sea, un área protegida, lo particular que tiene es que vas a encontrar especies que no encuentres en otro lugar, que son únicas, incluso que solo crecen ahí, ¿no? Gallito de las rocas, ¿no? El oso de anteojos. ¿Han visto por ahí un oso de anteojos caminando por un parque? No, ¿verdad? O un gallito de las rocas, no, porque existen en determinados lugares y esos lugares los protegemos porque son los últimos lugares donde pueden ellos desarrollarse. Las áreas naturales protegidas, por ejemplo, aquí las podemos ver, ¿no? Vean en el mapa de la izquierda cómo aparecen de colores, ¿no? Dependiendo si es una reserva, un parque nacional, se le pone un color, ¿no?, ahí para identificarlo en el mapa. Pero lo que yo quiero que vean es que aparentemente, si las viéramos en el cuadro de la izquierda, parecerían lugares que están aislados de todo lo demás, y no es así. Si ustedes se percatan bien, van a ver que hay áreas protegidas que se crean muy cercanas, no muy cercanas. Esas cercanías se deben a este principio de conectividad, a este principio de formar un sistema, ¿no? Hay algunas que estarán muy distantes de otras, pero aunque estén muy distantes de otras, tratan de tener una interrelación, una forma de gestión que sea sistémica, que sea coordinada. Del lado izquierdo, tengo un mapa que se llama de zonas priorizadas para la conservación, que significan los lugares donde debió o deberían crearse áreas naturales protegidas. Si ustedes lo comparan con el mapa de la izquierda,
observarán que la mayoría de áreas naturales protegidas coincide con los lugares que originalmente hace 30, 40 años se planteó que allí debería haber áreas protegidas. Con lo cual llegamos a una conclusión, bordeando los 7 y 20, de que el Perú está cumpliendo con su cuota de conservación de diversidad biológica, con su cuota de muestras representativas de diversidad biológica mundial, y por eso somos uno de los países más megadiversos del mundo. Si desapareciera todas las especies del planeta, solo con la diversidad del Perú podría repoblarse prácticamente gran parte de los reptiles, mamíferos y peces que existen ahora en el mundo. Tenemos esa diversidad. ¿Por qué? Porque aparte de tener diversidad biológica, tenemos casi la totalidad de microclimas que existen en el mundo. Somos un paraíso, biológicamente hablando. Es un lugar maravilloso el que nos encontramos, y si eres ingeniero ambiental o eres abogado ambientalista, tienes el privilegio de conocer en un solo país prácticamente la totalidad de ecosistemas y la mayoría de diversidad biológica que existe en el mundo, ¿no? No hay la jirafa, no hay el león, no, pues estamos hablando de la especie mamífero, reptil, ave, así, la familia entera. Pues no estamos hablando de la particularidad que yo quiero el canguro, no, estamos hablando de la familia como totalidad. O sea, tenemos aquí mamíferos, reptiles, peces, árboles, etcétera, en tal diversidad que podríamos tranquilamente ser el gran reservorio de diversidad biológica del mundo. Podríamos vivir de esto, literalmente, si nos propusiéramos hacerlo. Que nos paguen por conservar, que nos paguen por mitigar el cambio climático, porque aquí está una alta diversidad biológica. Pero no, apostamos por lo inmediato, no quiero ya mi plata, minería, petróleo, y eso no está mal, pero habría que tener en cuenta que hay que equilibrarlo, porque esto es lo que probablemente vivamos en el futuro, con el cambio climático, la crisis hídrica que se nos viene, y las grandes extinciones de las especies que están trayendo zoonosis y enfermedades nuevas. El hecho que conservemos nuestros ecosistemas va a significar algo fundamental. Sobre las 7 y 22 les voy diciendo algo que no se olviden, que se los dijimos el 18 de agosto del 2021. La conservación de esta diversidad biológica y estas muestras representativas y esta geografía tal y como están, también contiene la propagación de futuras epidemias que se producirán si es que extinguimos los hábitats naturales de virus y bacterias que hoy día están alojados en estos ecosistemas y en plantas y en animales donde son inofensivos, pero que extinto su huésped, extinto el lugar donde ancestralmente han vivido, tienen que saltar a otra especie. Y adivinan quién la tienen cerca. Solo piénsenlo un segundo, porque esta advertencia fue hecha hace 30 años y ya es muy tarde para ver las consecuencias. Pero aún no hemos visto lo peor. El COVID-19 no es lo peor, sino todas esas cosas que podrían salir de esos lugares que hoy día aún no están completamente depredados y extinguidos. Y esa es la otra gran preocupación. Al menos, aunque sea por miedo, muévanse para conservar, porque de una u otra manera la indiferencia en materia de conservación de todas maneras te pasa factura. Aquí hay algo que yo quiero recordarles, que aprendí de un economista, ¿no? No hay desayuno gratis. El bienestar y el progreso que tú estás gozando hoy día tiene un costo. Y tú no lo quieres pagar cuando no promueves una conservación de la diversidad biológica. Por eso yo les decía, ¿por qué quiero que estén en el consejo directivo de CERNAP? Porque ustedes van a vivir las consecuencias de un sistema de áreas protegidas mal gestionado. Sus hijos van a vivir. Por eso la legitimidad. Si no te involucras ahora, vas a vivir pagando la factura de no haber hecho algo en un espacio que legítimamente te correspondía, ¿no? Pueblos indígenas y jóvenes deberían estar en los consejos directivos del SENACE, del CERNAP, del CERFOR, del ANA, porque finalmente todos esos recursos naturales son necesarios para la existencia del futuro de nuestra descendencia y de ustedes mismos que van a vivir lo que ya algunos nosotros estamos viendo que va a ocurrir, ¿no? Esperemos alguno de ustedes llegue a concretar esto que hoy día solamente es una idea, ¿no? 5 minutos más les pido de atención a sus personas
porque ahora vamos a ver cuáles son los criterios que se toman en cuenta para crear un área protegida. Uno de los criterios, mi estimada Melchorita, mi estimada Isabel, que se toma en cuenta es fundamentalmente la diversidad de ecorregiones, ecosistemas y paisajes. O sea, un área protegida no es que tiene solamente un ecosistema, a veces tiene varios ecosistemas dentro de su espacio, tiene varias ecorregiones y tiene varios paisajes bellísimos. O sea, no es cualquier lugar. Por eso que usted dice, ¿y este lugar cómo no es un área protegida? Porque hay más bellos todavía, hay más ricos en diversidad biológica. Hay diversidad de familias y géneros y especies, de plantas, aves, reptiles, mamíferos, ¿no? Endemismo y especie de distribución restringida. Vamos a ver, Melchorita, ¿qué es endemismo? A ver, explícanos si estás todavía por ahí, o ya se fue, no lo estoy viendo por acá. Sí, profesor, me parece que es una especie, así sea flora o fauna, que pertenece a un solo sitio y solo pues puede sobrevivir o desarrollarse en esas condiciones del sitio y en ningún otro lugar más. Melchorita ha hecho la clase. Grande Melchorita. Mejor dicho, no podría ser. Y yo voy a tratar de complementar lo que ya lo ha dicho Melchorita. O sea, se conserva un área protegida porque es el único lugar donde puede crecer esa especie. No puede crecer en otro lado. Tú la sacas y la traes, por ejemplo, a Lima y se muere. La traes a Chiclayo y se muere. La traes a Cusco y se muere. Solo puede crecer en Tabaconas, Nambaye, allí, con ese microclima. Si lo extraes de ese lugar, no puede subsistir. Es la razón por la que se crean algunas áreas protegidas, porque hay especies endémicas que requieren que sus ecosistemas se protejan porque se pueden perder, no solamente los ecosistemas, sino la diversidad que albergan ellas. La otra razón de crear un área protegida es su rareza, población de especies que hayan perdido su capacidad de recuperación. Hay poblaciones que encima que solamente pueden crecer allí, son extremadamente raras, no existen en otra parte del mundo, solo existen en el Perú. ¿Cómo, profesor? ¿Pueden haber especies que solo existan en el Perú? Sí, miles de especies existen en el Perú y hay otras miles que no hay investigación hecha, pero si la hiciéramos, la descubriéramos. O sea, tenemos en agenda un montón de investigación pendiente para descubrir aquellas que están allí, pero no están investigadas. Solo de las pocas que hemos investigado, hemos descubierto que primero, muchas son endémicas, están en áreas protegidas, y las siguientes son raras, porque solo están en el Perú, en ese ámbito geográfico, y por eso valen un montón. ¿Cuánto creen que pagaría alguien de Europa o de Estados Unidos por ver una especie rara, a la distancia, obviamente, en un área protegida? ¿Cuánto creen que pagaría? ¿No podríamos aprovechar el turismo en algunas zonas donde pueda hacer uso público esa área? Yo creo que sí. Por avistamiento de aves es una actividad económica muy rentable, y no es que yo voy a tocar la ave, sino voy como binocular y a una distancia bastante considerable veo el ave. Y por eso hay un ingreso. Bueno, imaginemos que esa especie rara sea un ave y que un fanático del avistamiento de aves venga al país y empiece a generar esa actividad económica, ¿no? Ahí podríamos generar una forma sostenible del área protegida. Diversidad genética. Se necesita proteger las variaciones genéticas. El hecho de que tengamos una gran número de especies en el país no quiere decir que estas sean sostenibles si es que no conservamos la diversidad biológica, o sea, que las familias de estas especies no sean hermanos, primos o padres, ¿no? ¿Y cómo se consigue eso? Conservando un espacio geográfico amplio. ¿Y qué pasa si no lo hago? Bueno, lo que va a pasar es que se va a extinguir la especie porque el trato entre familias con genes similares hace que si viene una enfermedad, una plaga, mate a todos porque todos tienen las mismas defensas. La diversidad biológica permite que haya la posibilidad de que haya mayor posibilidad de sobrevivencia de las especies que habitan en el país en la medida que hay un intercambio constante de genes. Por eso es importante, lo que hablamos hace un momento, complementar las áreas protegidas nacionales con áreas de conservación regional, con áreas de conservación privado, con áreas de conservación municipal, con corredores de conservación y con unas zonas de amortiguamiento bien manejadas, ¿sí? Sobre el último minuto, queremos cerrar la clase
con los criterios de representación biológica del CINAMPE, ¿no? Áreas protegidas, que significan paraderos de migración, rutas conocidas de migración de especies. De repente la zona no tiene tanta diversidad biológica en todo el año, pero la hay cuando las aves que vienen, imaginemos, de Norteamérica, se detienen en ese lugar para descansar y luego continuar su rumbo a otro lugar. ¿Cómo se llama eso? Humedales. En los humedales muchas aves se detienen. ¿Dónde existen lugares como eso? La Reserva Nacional de Paracas, donde algunos quieren ver que de allí nace el ave donde se inspira San Martín, en la bandera del Perú, que en realidad es un cuento más que una realidad, una leyenda. Estas aves, la mayoría se paran a descansar, no es que vivan ahí, y luego siguen su rumbo. Los pingüinos, también algunos van y siguen su rumbo migratorio. Entonces, se crean áreas protegidas para conservar esas rutas, porque si tú destruyes ese lugar, mi estimada Melchorita, ¿qué va a pasar si yo destruyo ese lugar? ¿Qué va a pasar con esos animales que vienen migrando? Probablemente se extingan, porque bueno, si no están ahí, pues van a ir a otro lugar, pero esos lugares no, el lugar no va a presentar las condiciones adecuadas para que ellos puedan sobrevivir y vivir bien. Entonces, va a haber ahí una afectación ecosistémica y biológica primero y luego ecosistémica muy grande. Efectivamente, porque al no tener un lugar de descanso, muchos van a morir en el proceso de llegar al otro lugar para el cual no tenían ya energías ni alimento y se van a extinguir. O sea, el destruir un lugar es un paradero de migración, una ruta de descanso, va a destruir la sostenibilidad de la especie. Por eso es tan importante que las áreas protegidas creadas para poder conservar estos paraderos se mantengan así para siempre, o destruiremos el ecosistema de un ave o un animal o un mamífero que necesita ese lugar. Cerremos. Conectividad. Se evita la creación de áreas aisladas, ya lo hemos explicado. Tamaño, mayor superficie posible. Un área natural protegida es inmensa, es enorme. ¿Por qué somos tan egoístas? Dicen, dejen un poco para la minería, dejen un poco el petróleo. Lo que pasa es que, como hemos dicho, el animal no sabe de fronteras. Tiene que ser lo más grande posible porque el animal tiene que tener un espacio natural para poder desarrollarse y poder tener una alta carga de diversidad genética para que no se produzcan malformaciones ni pueda haber una epidemia que mate a todos por la falta de diversidad genética. Y para finalizar, las dos últimas, tiene que haber un potencial de amortiguamiento y soportar cambios por impactos humanos y ambientales. O sea, aparte del área protegida, tengo que tener en mente que se cree una zona buffer, una zona de amortiguamiento que rodee el área protegida para protegerla. O sea, todo eso tengo que tener en cuenta. Y potencial de restauración de áreas impactadas, ¿no? Ya yo sé que el área protegida está bien intervenida, han traficado tierras, han destruido, pero yo puedo tener capacidad de reforestar y de recuperar especies. Si esto es así, entonces creemos el área protegida. Cerremos las zonas prioritarias para la conservación. Aún faltan muchas, crear un área protegida. Podemos hacerlo. De hecho, aquí en este mapa, ¿qué áreas protegidas no están? Melchorita, lúcete, con eso cerramos la clase de siendo 7:33 y ya dejándolos ir a la clase que viene. Lúcete, Melchorita, pase a profundidad. ¿Qué áreas protegidas no están allí? Bueno, no veo la de Nazca. Las marino-costeras, efectivamente, Melchorita cerrado con broche de oro. En las zonas prioritarias para la conservación, en la historia de planificación de áreas protegidas, no pensamos en las marino-costeras. Pensamos eventualmente que la 33 que figura allí, que es la de Reserva Nacional de Paracas, era lo máximo que podíamos llegar, pero la marino-costera de la dorsal de Nazca es en realidad la primera stricto sensu área protegida que se crea bajo esa mirada, ¿no? Y creo que falta todavía, y ahí hay un trabajo que hacer, de cómo promover áreas de conservación que ya estén en ámbito marítimo, ¿no? En ese ámbito. Y con eso hemos cerrado esta primera parte de áreas protegidas. Si quieren que continúe con esta clase y la cierre la próxima ocasión, avisen votación de nuevo o entramos a otro tema. A ver, votación, mi estimado.